Mateo 8, versículo 23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos, que nos vamos a ahogar». «Hombres de poca fe», les contestó, «¿por qué tienen tanto miedo?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? La semana pasada estuve con unos amigos cerca de Chantada, provincia de Lugo. Fuimos a una casa rural preciosa en medio de un paraje de esos que te dejan boquiabierto. Y como te dejan boquiabierto, mejor ver una foto. Esta es la casita en la que estábamos. Bueno, casita de 3 pisos, que habían 12 personas, una locura. Y esas eran las vistas que teníamos desde la casa. La verdad que fueron unos días muy inspiradores. Estas eran las vistas que teníamos, era un río precioso, rodeados de verde, aire limpio, no escuchábamos ni un coche, ni a un vecino, ni el butano, ni el afilador, o sea, ninguno de esos ruidos de la ciudad estaban allí, solo escuchábamos un río que pasaba a 5 metros de la casa, un riachuelo, que estaba todo el día en el fondo. Nos escuchábamos a nosotros charlando, escuchando música, los pajarillos, el viento entre los árboles, era un sueño. Cuando salíamos a pasear, lo que veíamos era esto. Siguiente foto. Este era el camino al pasear. Todo el rato este era el camino. Parecía que estábamos en una película. Un día salí a leer y cuando salí a leer ahí afuera me sentía así. De verdad, ¿eh? O sea, yo me sentía Frodo con un libro, conectando con la naturaleza, esperando a que apareciese Gandalf para hacer una trilogía en algún momento. No quiero daros más rabia, pero todo esto pasaba mientras comíamos esta comida. Pulpo, todos los días, pulpo para desayunar, pulpo para comer, pulpo para cenar. Es real, hay tostadas de pulpo para desayunar, o sea, ¿no? Cachopo, caldo gallego, había vino, por supuesto. Claro, dicen por ahí, claro. Por si fuese poco, el último día, Fer, que algunos le conocéis, nos llevó al mirador de la Ribeira Sacra y estas eran las vistas que teníamos desde el mirador. Precioso. Estos días en Galicia fueron muy bonitos y los disfrutamos mucho, aunque tengo que reconocer una cosa. Creo que ya no me asombro como me asombraba antes ante estos paisajes. Cuando te encuentras con uno de estos paisajes, sientes que te vienen grandes, te sientes pequeño. Hay un asombro único, no solamente por la creación que estás viendo, sino también por el Creador. Es como si los ríos, las montañas, el sonido de los pájaros nos estuviese contando algo acerca de Dios y nos estuviese dando un adelanto. Podríamos describir este tipo de asombro como la sensación, y esto es paradójico, de sentirte pequeño ante la inmensidad y a la vez sentir que formas parte de algo mucho más grande de lo que tú eres. Antes, estos momentos me dejaban una huella mucho más duradera. Creo que me tenían pensando durante un rato. ¿Os ha pasado la típica de volar en avión y verlo todo y de repente empezar a orar y estar en silencio y contemplar lo que estás viendo? Creo que esto antes me pasaba mucho más. Y ahora, esta vez, casi pasa por desapercibido este encuentro que tuve con la creación. Es más, lo que quiero compartir hoy con vosotros es el intento que he hecho esta semana por no perder la sensibilidad y la capacidad de asombrarme. Y es el intento de que podamos recuperar juntos ese asombro. Porque desgraciadamente no es algo solamente mío, no es algo que me pasa solo a mí o que solamente os pasa a los jóvenes o a los de cierta generación. Es algo que nos afecta como cultura, es algo que afecta a nuestra sociedad y por lo tanto afecta a nuestra iglesia. Y recuperar el asombro o perderlo es mucho más determinante de lo que pensamos.
para nosotros como individuos, para nuestra relación con Dios y para nuestra ciudad. Si rebuscáis en internet un ratito, encontraréis un montón de artículos, de libros y de vídeos acerca de cómo el ser humano tiende a perder la capacidad de asombrarse, ¿vale? Y esto nos pasa por diferentes motivos. Uno de ellos es que nos hacemos mayores. Perdemos la capacidad de asombro a medida que vamos creciendo y nos acostumbramos a las cosas que un día nos maravillaron. Algo que hace 15, 20, 25 años nos parecía mágico, inexplicable, fantasía, ahora de repente sabemos cómo funciona y ha perdido su encanto. Vivimos en la época en la que hay un tutorial para todo, hay una respuesta inmediata para cada pregunta que tenemos. Y eso, erróneamente, nos lleva a dar por sentado que como todo tiene una explicación, ya no hay lugar para el asombro. Pero el hecho de que podamos describir científicamente el proceso de una tormenta no hace que el estruendo del trueno o que el destello del relámpago sea menos impresionante de lo que es. Es como si hubiésemos llegado a pensar que esto de asombrarse es cosa de niños. Es más, nos encanta ver cómo los niños se asombran, porque nosotros ya no nos asombramos como antes. Otro motivo por el que perdemos el asombro es por la velocidad a la que va la vida. No tenemos tiempo para asombrarnos porque asombrarnos requiere que paremos y observemos. Y observar parece inútil. Observar es perder el tiempo. No estás haciendo algo productivo, simplemente estás mirando o contemplando. Ya no leemos pacientemente. Ahora leemos los resúmenes de los libros. Y a veces le pedimos a ChatGPT que nos haga el resumen del libro y leemos solo los puntos principales del resumen del libro. Ya no nos paramos a ver una obra de arte. Como mucho, vemos un vídeo de alguien que ha observado la obra de arte y nos cuenta qué es lo que él ha observado en la obra de arte. Otro motivo que tiene que ver con esta velocidad es que pocas veces estamos presentes. No sé si habéis oído hablar, alguna vez lo hemos mencionado, del FOMO, que es el miedo a perderte algo. Es esa sensación de ansiedad que surge cuando crees que otros están viviendo algo más interesante que tú. Entonces tú estás en un sitio, pero estás deseando estar en ese otro sitio. Y quizá lo que tú estás viviendo es asombroso, es único, pero tú estás pensando en que podrías estar asombrándote más en otro lugar. Y ahí entran en juego, como siempre, los dispositivos móviles y las redes sociales. Nos enviamos reels constantemente de cosas asombrosas, de cosas alucinantes que hace 15 años no hubiésemos imaginado que el ser humano está haciendo hoy. Y si tu amigo te manda un vídeo de un señor de 95 años bailando como si tuviese 15, tú le respondes con un perro que dice hola. Y esto es así constantemente, es saber quién manda la cosa más asombrosa. Y sin querer vamos perdiendo la capacidad de asombrarnos. Vivimos en la época de la videoreacción. Y esto no pasa solo en YouTube, ni en TikTok, ni en Instagram, pasa en la tele. Hay programas de la tele en la mañana que se dedican a poner un reel tras otro y comentar lo impresionante que es lo que están viendo. Es la era de el yo no me asombro, sino que veo un vídeo de cómo otro se asombra. Y eso me asombra. Hay veces que alguien me recomienda ver un vídeo y antes de ver el vídeo original veo la videoreacción del vídeo. Es la época en la que se dicen cosas como ¡qué barbaridad! Nos echamos las manos a la cabeza, nos levantamos de la silla, ¡qué genio! Brutal, histórico, épico. Todo es gigante en las redes sociales. Es un concurso de cosas alucinantes que nunca termina. Y sé que sueno como un señor mayor cuando digo cosas así respecto a los avances tecnológicos. No es así, me encanta la tecnología. Pero tenemos que reconocer que se está minando nuestra capacidad de asombrarnos. Tanto es así que hemos creado la realidad aumentada. Porque la realidad, por lo que sea, nos sabe a poco. Y necesitamos una realidad aumentada, una mejor. Desde una perspectiva psicológica y sociológica, el asombro es esencial para tener una buena vida. Quiero leer rápidamente algunos resultados que han dado estudios que hablan sobre el asombro y dicen que las personas que mantienen el asombro tienen niveles de estrés y ansiedad
mucho más bajos o que son personas con menos necesidad de tener la razón, que gestionan mejor la incertidumbre, son personas más sanas, más inteligentes, más creativas, más presentes, más generosas y más amables. Son más mejores. O sea, las personas que se asombran mantienen algo vivo en ellos que otros pierden. Y este punto de vista emocional y psicológico tiene su lugar, es súper importante, sin duda, pero sin menospreciar esto, me gustaría que nos acerquemos al asombro desde una perspectiva un poquito más amplia y más profunda. Porque desde la visión bíblica, el asombro no solamente es un tema para ser más feliz, no es un tema para que llegues a alcanzar tu mejor versión, va mucho más allá. En la Biblia hay 3 palabras que se suelen entrelazar a la hora de hablarnos del asombro. Una de ellas es maravillarse o maravilla. Sentir asombro y admiración profunda hacia algo o a alguien. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en los Salmos. Es una palabra que aparece a menudo. Otra de las palabras es temor. Es el miedo de verte en una situación tan superior a ti que tienes miedo, ya sea positiva o negativa esa situación. Y otra de las palabras es esta misma palabra de temor, que muchas veces se presenta como un temor reverente, es un temor del que no huyes, es un temor al que te acercas, es un temor que te provoca. El principio de la sabiduría es el temor, es ese temor. El temor de Jehová es me quiero acercar. Y los autores bíblicos nos invitan a exponernos a esta maravilla y a este asombro y a este temor constantemente, una y otra vez. Quiero leeros un salmo, un versículo del Salmo 45, de los muchos que hay. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus planes en favor nuestro. Si quisiera anunciarlos y proclamarlos, serían más de lo que puedo contar. El asombro desde la Biblia es una cualidad esencial en el ser humano. Estamos diseñados, estamos hechos y fabricados para asombrarnos. Es una respuesta natural. Y cuando nosotros perdemos esa respuesta natural ante el asombro, lo que estamos haciendo es poner en riesgo nuestra conexión con nuestra creación, es decir, con nuestra humanidad, con lo que Dios ha hecho en nosotros, la manera en la que nos ha fabricado. Pero no queda ahí. Cuando anestesiamos nuestro asombro, cuando anestesiamos este temor de Dios, también arriesgamos nuestra conexión con lo divino. Nuestra relación con Dios está en juego. Hebreos 12, versículo 28 y 29, dice: inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Como a Dios le agrada. Es decir, con temor reverente. Una relación con Dios sin asombro, una relación con Dios en la que no te sientes sobrepasado por Él, es una relación con un Dios distinto al que encontramos en la palabra. Y si nosotros tenemos la relación con este Dios distinto, llamémosle Dios con D minúscula, entonces nuestra vida también será distinta. Y difícilmente podremos vivir la vida que el Señor ha pensado para cada uno de nosotros. Yo sé que la palabra temor o incluso asombro o maravillarse, pero sobre todo la palabra temor puede tener una connotación negativa para muchos de nosotros. ¿Por qué iba a querer asombrarme de esta manera, ¿no? Temerosa? ¿Por qué iba a querer tener temor de Dios? O sea, es una palabra bastante malformada en nuestra cultura. Bueno, para eso vamos a volver al texto del principio. Mateo 8, 23 al 27. Y os pido, por favor, que pongamos mucha atención al leerlo. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos que nos vamos a ahogar». «Hombres de poca fe», les contestó, «¿por qué tienen tanto miedo?».
Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Pongámonos en situación. Los discípulos están en el barco, en medio del mar de Galilea, en medio de una tormenta, viendo cómo el agua entra, no pueden controlar, no vale nada de lo que están haciendo por sus fuerzas, están remando y no encuentran una solución y tienen muchísimo miedo. Y despiertan al Señor. Y el Señor, que está durmiendo en una tormenta, no sé, cosas del Señor. Y está durmiendo en la tormenta, le despiertan y no se alarma. No dicen: no me había dado cuenta, perdonadme chicos, me he despistado. Les dice: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Por qué tenéis tanto miedo? Hace unos años estuve en el mar de Galilea. Había pensado enseñaros una foto, pero es demasiadas fotos envidiosas para hoy. Es hermoso. Ese lago es precioso. Es un sitio bucólico. Te hace pensar, reflexionar, te encuentras con la creación. Pero en ese momento los discípulos no lo veían así. En ese momento no era un paisaje para observar. En ese momento era la creación a punto de devorarte. Jesús se levanta y le dice al viento y a las olas que paren. Y dice el texto que todo quedó completamente tranquilo. Pasamos de las olas, del viento, de los gritos de ellos, de la desesperación, a una tranquilidad y un silencio absoluto, externo e interno, porque los discípulos se quedaron pasmados, asombrados. Dice el texto que los discípulos no salían de su asombro. No podían creer lo que estaban viendo. Jesús cambia en esta historia el miedo que tenían al principio por el asombro. Sustituye esa tendencia que tenemos como seres humanos a sentir miedo en las tempestades por el asombro por Jesús. Pero hay que decir una cosa: el asombro por Jesús también da miedo. Me explico. La palabra asombro en griego, al menos en esta ocasión, es la palabra taumazo, y esta palabra se puede traducir como maravillarse, pero tiene un matiz muy interesante, y es que dice que es maravillarse de tal manera que eres incitado a preguntarte ¿qué sucederá ahora? Es maravillarte de tal manera, ver algo tan asombroso que te preguntas ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? O sea, con esto que acabo de ver, ¿cómo puedo responder ante esta maravilla? El psicólogo y autor Jonathan Haidt define el asombro de esta manera. Es muy interesante. Dice que el asombro es el proceso mental que se produce en nosotros cuando tenemos que cambiar nuestra anterior comprensión de nosotros mismos y del mundo como consecuencia de la nueva información. Eso es el asombro. El asombro por Jesús cuestiona todo lo que conocías. Lo que comprendías antes hoy ya no sirve. La belleza de Jesús te remueve de tal manera por dentro que te obliga a replanteártelo todo. Te lleva al borde de un precipicio a preguntarte ¿y ahora qué? Ahora que me he encontrado con Jesús, ¿qué? Y eso da miedo. Da tanto miedo que hemos preferido construir un Jesús maleable, un Jesús que cabe dentro de un cajón, un Jesús que encaja con mis presupuestos, encaja con mis prejuicios. Es un Jesús que nos gusta, simpatizamos con él, nos agrada Jesús, pero no nos asombra. No pone patas arriba en nuestra vida. Ante la maravilla de Jesús tenemos dos opciones. O nos hacemos humildes y cuestionamos todo lo que sabíamos, o nos encerramos en el mismo cajón en el que hemos metido a Jesús. Hay esas dos opciones. Eso sí, no pienses que por meterte en el cajón
vas a dejar de tener miedo. No te vas a librar del temor. Cuando no temes a Jesús, temes todo lo demás. Hasta tienes miedo del miedo. Yo a veces hablo con gente y hablamos y me cuentan un poco su vida, el momento en el que están. Y una frase muy graciosa que sale a veces es que tengo miedo. ¿De qué? De tener miedo. Tenemos miedo de tener miedo. Imaginamos que quizá llegue ese momento en el que tengamos miedo y no lo queremos. Esta historia de Jesús y sus discípulos en la barca nos enseña que cuanto más temamos las tempestades, menos nos asombraremos por Jesús. Y cuanto más nos asombremos por Jesús, menos temeremos las tempestades. Gracias. ¿Cómo podemos cultivar nuestro asombro por Dios? Y no solo como individuos, ¿cómo podemos cultivar nuestro asombro como iglesia? Vamos a dar un salto y vamos a leer el libro de Hechos. Vamos a enfocarnos en los últimos versículos de Hechos, pero quiero poneros un poquito en contexto para entender mejor este pasaje. En Hechos 2 leemos el momento en el que el Espíritu Santo viene sobre la vida de los discípulos. Es el primer momento en el que se derrama su poder y empieza a vivir en ellos. Y no sé si recordáis lo que pasa. Son 120 discípulos que empiezan a hablar en otras lenguas. Y los extranjeros que hay alrededor, al escuchar las lenguas y esos otros idiomas, se dan cuenta de que son sus idiomas, entonces se acercan a ver qué es lo que está pasando. Dice el versículo 7 que la gente estaba pasmada, desconcertada y maravillada. Dice el versículo 11 que aquellos que habían sido llenos del Espíritu Santo contaban en otras lenguas las maravillas de Dios. Dice el versículo 12 que perplejos se preguntaban qué quería decir esto, mientras que otros decían que estaban borrachos. Justo lo que decíamos antes, cuando te encuentras ante el asombro de Dios, tienes dos opciones: o te preguntas qué está pasando, o lo niegas y te metes en el cajón. Después de esto, Pedro les predica y les habla de la historia de Dios con su pueblo y les cuenta las maravillas, las señales y los prodigios del Señor. Aquel día se convirtieron más de 3.000 personas. Y llegamos al versículo 41. Vamos allá. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este pasaje, desde el principio hasta el final, está rodeado de asombro. La iglesia primitiva empieza con un grupo de discípulos asombrados y termina con un grupo de personas que se convierten en discípulos de Jesús por las maravillas que han visto. Y en medio del asombro dice algo muy interesante. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y aquí es donde creo que está la clave para cultivar el asombro. Si eres una persona que siente que ha perdido esa capacidad de asombrarse delante del Señor, aquí encontramos la respuesta. Porque perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la palabra que nosotros tenemos escrita, estar en comunidad y orar, no es cualquier cosa. Yo sé que como es una tradición, parece que es una tradición vacía, pero nada más lejos de la realidad. Estas tres cosas nos ayudan a seguir cultivando el asombro por Jesús. Cuando leemos la palabra, cuando perseveramos en la lectura de este libro, lo que estamos haciendo es dejar que la historia nos vuelva a asombrar y a recordar las maravillas de Dios. Prepara nuestro corazón para que nosotros estemos expectantes a seguir viendo sus obras. La oración
no es simplemente rezar, no es simplemente un cúmulo de palabras vacías. La oración es abrir una ventana a lo que Dios quiere hacer hoy para asombrarte. Es acercarte a Él para pedirle cosas imposibles y ver cómo las hace. Es dejar que Dios haga más grande tu comprensión acerca de Él. Por eso es tan importante que cuando nos acercamos a Él, entre todas las cosas que le pidamos, las cosas cotidianas, las cosas del día a día, las cosas sencillas, no tengamos miedo al Señor de pedirle cosas imposibles y dejemos que haga Él lo que quiera hacer con eso. La oración nos asombra y nos prepara para lo que Dios quiere hacer hoy, pero va más allá, porque la comunión lo que hace es que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios ya está haciendo en la vida de mis hermanos y hermanas. Que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo. Hay historias que han pasado en estas 2 semanas, que me habéis contado algunos de vosotros, que son alucinantes. Que te asombran, que no entiendes por qué el Señor está haciendo esto. ¿Cómo el Señor ha hecho esto? ¿Cómo el Señor había preparado el terreno? ¿Cómo el Señor me sorprende? Yo pensando que me había abandonado y de repente el Señor había estado pensando en mí todo el rato. Mantenernos firmes en la palabra, la oración y la comunión es la manera de volver a avivar nuestro asombro por Dios, por lo que hizo, por lo que quiere hacer y por lo que está haciendo entre nosotros. Y el fruto de nuestro asombro, esto es precioso, resultará en el asombro de los demás por Él. Al leer este texto de Hechos, inevitablemente en mi cabeza hago una suma. No sé si es muy justa o es injusta, ¿vale? Pero este es el cálculo que yo hago en mi cabeza. Si el resultado de unos discípulos asombrados es más discípulos asombrados, ¿qué está pasando hoy? Si la gente hoy no se maravilla ante Dios, si no se asombran ante Dios, si no tienen temor reverente ante Jesús, ¿será porque nosotros no lo tenemos? ¿Será porque lo hemos perdido? ¿Porque no somos capaces de contagiar algo que no vivimos? ¿Porque somos muy buenos hablando del asombro, pero somos muy malos asombrándonos? ¿Y si hemos domesticado a Jesús? ¿Y si lo hemos vuelto tan familiar que no dejamos que nos cuestione todo? ¿Y si somos tan adictos a que nos impresionen a lo viral, a lo épico y a lo histórico, que Jesús nos sabe a poco? Yo sé que esta suma es injusta y sé que hay muchos otros motivos por los que la gente no se asombra. Quizá no se maravillan ante Jesús por las circunstancias de su vida, por la dureza de su corazón, por los ataques del enemigo, los traumas, las heridas, el pecado. Pero de todos esos motivos, el único que nos incumbe, el único en el que nosotros podemos hacer algo, es en el que hicieron los discípulos en el capítulo de Hechos. Es que se asombraron por Dios. Se asombraron por Jesús. Estos mismos discípulos que estaban hablando en lengua son los discípulos que en la barca no entendían, no sabían qué era lo que estaba pasando. Y ese asombro dio como resultado un pueblo asombrado. Mantengámonos firmes en la lectura de la palabra, en la oración y en la comunión. No dejemos que este consejo se convierta en un consejo antiguo. No somos los únicos que necesitamos esto. Valencia necesita que nos asombremos. Valencia necesita que nos maravillemos y temamos a Dios para que ellos puedan ser salvos, para que puedan maravillarse y temer a Jesús, para que puedan conocer a ese Jesús que es fuego consumidor, ese Jesús que un día va a juzgar a las naciones, ese Jesús que está sentado en el trono y a la vez ese Jesús que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que abrazó a los enfermos y que llamó a gente como nosotros para seguirle.